Muy buenos días, bienvenidos. Espero que estéis todos muy bien. El tema de hoy, como habrás visto en la portada del vídeo, es una pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Según la Biblia, un ser creado por Dios. Y no un ser cualquiera, sino el broche de la creación, puesto que Dios le dio autoridad sobre el resto de las criaturas. Y además, Dios le dio talento e inteligencia y le capacitó con muchas habilidades. El ser humano es capaz de lograr grandes proezas, científicas, tecnológicas, artísticas y de hacer cosas muy buenas. Sin embargo, por el contrario, también es capaz de hacer las mayores atrocidades. El ser humano, que no es nada en sí, y su vida, comparada con la eternidad, es un suspiro. Dios ama al ser humano y le dio grandes capacidades, pero por encima de todas sopló aliento de vida sobre el hombre, le dio un espíritu, le dio eternidad. El ser humano es un ser creado por Dios, un ser amado por Dios, un ser que físicamente y espiritualmente necesita a Dios. Cuando el ser humano es dirigido por un espíritu noble, por el Espíritu Santo, la Biblia llama a esta persona el hombre espiritual. Esta persona traerá bendición sobre sí y sobre los que le rodean. Pero cuando le dirige un espíritu perverso, el hombre natural y carnal cometerá maldades y perversidades. Eclesiastés 7:29 al 8:1 dice: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Es por ello tan importante para el hombre recibir la llenura del Espíritu de Dios, el que le enseña a caminar por los buenos caminos y le guía a toda la verdad. Y solo es en Jesucristo, Dios Hijo, en quien nos lo envía cuando le recibimos en nuestra vida como Señor y Salvador. El ser humano, un ser insignificante, que hoy estamos aquí y mañana hemos pasado y nada somos. Pero en manos de Dios, un agente de gran bendición. ¿Qué tipo de hombre o mujer quieres ser? Dios tiene siempre buenos propósitos para con nosotros. ¿Dejaremos que nos cambie y nos dirija para cumplir su buen propósito? Te invito a que te quedes con nosotros hasta el final. A continuación tendremos unas alabanzas, después unos testimonios y luego una predicación acerca de este tema. Que Dios te bendiga. Persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Eres el Rey de Gloria, y me ofrece oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me das. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Eres el Rey de Gloria y poder.
es sabio sin medida, es el rey de amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y el único creador, es el rey de gloria, es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda
Hola, muy buenos días familia, os queremos dar un saludo a todos en la iglesia. Pues bueno, aquí estamos nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar. Ahora ya hemos vuelto a la fase 1 y queremos dar un fuerte saludo y abrazo a aquellas personas mayores que os echamos un montón de menos, en falta. Besos para las mujeres, abrazos para los hombres. Nos acordamos de vosotros en nuestras oraciones. Os echamos en falta en los grupos por las redes sociales para hablar con vosotros, para conversar un rato, para que nos veamos. Pero bueno, poco a poco va a ir pasando esto y nos vamos a ver. Nunca olvidéis que somos la luz en medio de una montaña y no nos tenemos que esconder. Doy gracias a Dios porque en medio de este tiempo nos ha permitido ser luz y hemos recibido a 3 personas que han entregado su vida a Cristo. Mi tía Soco, la cual le mandamos un fuerte saludo y abrazo. Mari Carmen y Rafa, que son vecinos de mi madre Domitila. Y aparte son muy buenos amigos de Socorro, por los cuales también os pedimos que estéis orando porque han entregado su vida a Cristo, que tengan un encuentro con Jesús diariamente, que Dios ponga en ellos hambre y sed de su palabra y que vayan creciendo como discípulos de Jesús, igualmente nosotros. Ahora, por mi amor, ¿quieres decir algo? Nada, que os echamos mucho de menos, pero también entendemos que esto a Dios no le pilló de sorpresa, que Dios ya sabía que iba a acontecer, y algo que quiero compartiros es que fijemos nuestros ojos en Cristo, porque la bendición que tenemos es que sabemos que Él está obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas. Simplemente desearos que el Señor os fortalezca, os aumente la fe, os guíe en medio de toda esta situación que estamos viviendo, con la gran bendición de que aunque el mundo está en caos, nuestras vidas no la rige las circunstancias de este mundo, sino la rige nuestro Señor Jesús. Os queremos un montón, os echamos de menos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, por llegar a muchas casas que quizás no llegaríamos de otra manera. Os mandamos muchos abrazos, muchos besos, os queremos y ya nos volveremos a ver pronto. Dios os bendiga. Bueno, besitos y abrazos para tanto el grupo de alabanza en el que estoy, para cada uno de ellos, para las profesoras de la escuelita dominical de la cual yo pertenezco, y al grupo de los jóvenes, que os quiero muchísimo y que os echo muchísimo de menos, y que pronto volveremos a seguir riéndonos y seguir pasándolo bien, y en general a todos de la iglesia, como familias que somos y miembros de un cuerpo, desearos que sigáis en la presencia del Señor en medio de esto, y muchos besitos y muchas bendiciones. Raquel, a ver. Me quedo un poco corta. Dilo, Venga, dilo. Los quiero mucho y espero que estéis pero muy bien los de la escuela dominical. Y algo que he aprendido de mis profesoras de la escuela dominical es muchas cosas, y ahora quiero ver lo que estamos aprendiendo esta cuarentena. A veces podemos equivocarnos, pero podemos seguir adelante, y espero que sí, pero muy bien, igual que lo estoy yo. Aunque estemos aquí, espero que cuando termine todo esto nos podamos dar abrazos, besos y reír juntos otra vez en la iglesia y en avanzar todos juntos al Señor. Bueno. Un beso. Un beso y saludos a todos. Adiós, os queremos. Bendiciones. Adiós. Hola, muy buenos días, iglesia. Muchas gracias por todo, por las oraciones, por estar en esos momentos que más se necesitan, y aunque ha sido un tiempo de mucha soledad, de muchos cambios, el Señor ahí está para ayudarnos, y podemos dar gracias en todo eso, podemos dar gracias en las pequeñas cosas. Nos ha enseñado a ver las pequeñas cosas. Hola, muy buenos días a todos. Os deseo un muy buen domingo. Hola a todos,
Se os echa mucho de menos, aunque tenemos tiempos de conectarnos en los grupos o cuando hacemos el tiempo de oración los jueves, pero no es lo mismo, ¿verdad? Espero que pronto podamos abrazarnos y vernos en persona. Quería también agradeceros por las oraciones, los mensajes, las llamadas de teléfono, que en momentos como los que hemos pasado, pues la verdad que son muy, muy gratificantes y muy necesarios. Quería también dejaros unos versículos que es lo que he estado leyendo en el día de hoy. Y se encuentra en Isaías 41, versículo 10 y el 13. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Pues está bien claro, ¿no? Que en este tiempo realmente lo que nos sostiene y lo que nos ha sostenido es nuestro Señor. Y creo que al igual que a mí, a cada uno de vosotros. Sé que muchos de vosotros también habéis pasado por el valle de sombra y también hemos estado orando mucho y seguimos orando por todos, por las familias de cada uno representadas. Os queremos, muchas bendiciones. Buenos días a todos los que nos estáis siguiendo este culto de esta mañana de domingo por el canal de YouTube. En esta mañana me gustaría reflexionar en torno a una pregunta que es la que da título al mensaje que en esta mañana pues estaré compartiendo. La pregunta es, ¿qué es el hombre? Esta pregunta fue la que hace el rey David en el Salmo 8, versículo 4. Vamos a leerlo y dice lo siguiente. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? La Biblia nos dice de qué fue formado el hombre. Cuando vamos a sus páginas, pues específicamente nos dice de qué está compuesto este hombre. Vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 7, y nos dice: Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre es barro. ¿El barro es un material precioso? No, es más bien un material de escaso valor, por cuanto hay una gran cantidad. ¿Es un material duro, como el granito o el mármol? No, más bien es un material frágil y que se rompe con muchísima facilidad. Pero ese barro frágil y escaso de valor puede ser transformado en las manos de un maestro alfarero en un material de gran utilidad y aún puede ser transformado en algo bello. Yo creo que algunas veces hemos visto utensilios hechos de barro que son sencillos y que se utilizan para el diario cotidiano, pero también hemos visto creaciones de barro que son obras de arte, que son preciosas. Vamos a Jeremías capítulo 18, versículo 3, y leemos lo siguiente. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí el que trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió, e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El hombre es barro, que en manos de Dios como alfarero se transforma como un hombre de gran utilidad y belleza. Veamos esta transformación
en un personaje bíblico, concretamente en la persona del apóstol Pedro. Para ello me gustaría que me acompañarais a Mateo, capítulo 26, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 30. Y leemos lo siguiente. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario, moriré contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El apóstol Pedro en estos pasajes se muestra arrogante y se veía a sí mismo como superior al resto de los discípulos. Como habíamos leído en el versículo 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Según vamos avanzando en el relato, vemos que Pedro, que se veía como granito, como mármol, cuando llegó el gran momento, se manifestó lo que en realidad era: barro débil y quebradizo. En Mateo capítulo 26, comenzando en el versículo 69, vemos la continuidad de este relato, de lo que ocurrió cuando Pedro fue confrontado con la pregunta de: ¿tú estabas con ellos? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, la vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pero Jesús, el buen alfarero, en vez de desechar a Pedro como barro defectuoso y que la mayoría de nosotros lo habríamos desechado, había sido un hombre que había faltado a su palabra. Había dicho por 2 veces que aunque el resto le negara, él se iba a mantener firme y no le iba a negar. Y también le había dicho al maestro: estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero la realidad es que cuando llegó el momento, simplemente lo negó. Y no solo una vez, ni 2, sino 3. Pero como decía Jesús el buen alfarero, en vez de desechar a Pedro como barro defectuoso, de forma metafórica, lo tomó en sus manos y lo puso en la rueda del alfarero. Volvamos otra vez a leer el texto de Jeremías capítulo 18, versículos del 3 al 4. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Jesús, después de su resurrección, tuvo una conversación con Pedro. Seguramente Pedro esperaría que en cualquier momento, Jesús hablara con él. Vamos a ver la conversación y vamos a Juan capítulo 21, comenzando desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes. Tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces Jesús le hace la misma pregunta. ¿Me amas? Y de igual manera que 3 veces le negó. 3 veces el Señor Jesús le hizo la misma pregunta. ¿Seguro, Pedro, que me amas? Pedro ya no se mostró como granito o mármol, sino como barro. Tú sabes, Señor, que aun a pesar de ser barro débil, te amo. Estoy convencido de que cuando Pedro hizo su manifestación de que no negaría a Jesús, y cuando Pedro hizo la manifestación de que moriría o estaría dispuesto a morir por Cristo, no estaba mintiendo. Simplemente se vio a sí mismo como ese mármol o ese granito. Pero cuando llegó el momento de la realidad, se manifestó lo que era, barro débil. Y en esta segunda conversación que el apóstol Pedro mantiene con el Señor Jesús, es cuando simplemente dice, te amo mucho. Me gustaría mantener fiel constantemente este amor. Y aunque soy barro débil, mi afirmación de que te amo es cierta. Y cuando él reconoció esa condición, es cuando el Señor Jesús pudo mirarle y le dijo, ahora sí, Pedro, ahora apacienta mis ovejas. Vamos también a leer en Hechos, en capítulo 3, y comenzando desde el versículo 11, un hecho que pasó cuando ya el Señor había ascendido a los cielos y cuando ya había tenido esta conversación con el apóstol Pedro. Hechos, capítulo 3, versículos del 11 hasta el 18. Leemos. Y teniendo asidios a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones, israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste completa sanidad en presencia de todos vosotros. Volvamos a leer el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, que somos barro débil y quebradizo? Esto era lo que el apóstol Pedro estaba diciendo a esa concurrencia de personas. Tanto Juan como yo simplemente somos barro quebradizo. ¿Qué ha ocurrido? Simplemente este barro ha sido utilizado por el alfarero como recipiente para derramar de su poder y de su gracia sobre este hombre. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis,
le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a éste completa sanidad en presencia de todos vosotros. El barro transformado para ser canal de manifestación del poder de Dios. Este Pedro ya no era mármol ni granito, era un barro, pero era un barro que se había transformado en manos del alfarero para ser un canal de la manifestación del poder, de la misericordia y de la gracia de aquel que todo lo puede. Qué hermoso. Al comenzar el mensaje, relataba la negación de Pedro. Pero Pedro tuvo que volver a enfrentarse nuevamente con esa asignatura pendiente. Nuevamente le iban a poner en la tesitura que fue puesto cuando leíamos el comienzo de este mensaje. ¿Aprobaría esta vez? ¿Saldría aprobado en esta nueva ocasión? Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 4, y vamos a leer comenzando desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaron entre sí. Está hablando de Sanedrín, los sacerdotes y todos aquellos mandatarios judíos, y diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazcámoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, les dijo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué interesante. Destaquemos los versículos nuevamente 18 y 20. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro no se había convertido en granito ni en mármol, seguía siendo barro. Y en algunos otros hechos que se nos narra en la historia bíblica vemos algunas actuaciones de Pedro que nos deja ver otra vez ¿qué era eso? Barro. Pero ahora ese barro era un barro que estaba siendo moldeado por las manos del Maestro. Para terminar, vuelvo a la pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Quién somos o qué somos los hombres? No somos mármol ni granito, somos barro. Un barro débil y quebradizo. Y tantas veces hemos visto como hombres que parecían fuertes, que parecían casi indestructibles, como de la noche a la mañana, desaparecieron. Pero, como estábamos diciendo, aunque no somos ni mármol ni granito, que somos barro, pero este barro, cuando está en manos del Maestro, se transforma en algo útil, hermoso y algo bello. Me gustaría terminar diciéndote: acude cada día al taller del alfarero y ponte en sus manos para que Él te dé esa forma útil y bella. Lo más hermoso es que el alfarero, cuando está trabajando contigo que eres barro, está amando ese barro. Lo ama tan profundamente que estuvo dispuesto
a entregar su vida por ti. Y Él quiere darte esa forma, no solo de utilidad, sino también de belleza. Y lo hace porque te ama profundamente. Para terminar, me gustaría volver a leer el pasaje de Jeremías, capítulo 18, versículo del 3 al 4. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió, e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Eso fue lo que ocurrió con nosotros. El Señor nos creó y nos echamos a perder. Pero Él envió a su Hijo y Él entregó su vida por nosotros, para que esa vasija que se había echado a perder hoy pudiera volver a las manos del alfarero y poder hacer algo hermoso, algo útil. Te invito a que vengas a la presencia de Dios, que reconozcas que has sido un barro que te echaste a perder, pero como en el caso de Pedro, que no fue desechado, sino que el maestro alfarero, con amor, lo volvió a coger para trabajar en su vida. También es lo que quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Acércate a Él, pídele perdón y ruégale que Él te tome en sus manos para, como decía, te haga algo útil y hermoso. Vamos a terminar este tiempo con una oración delante de nuestro Dios. Padre Dios, queremos darte profundas gracias, porque aun a pesar de que somos barro, tú nos amas profundamente, porque tú nos has hecho a tu imagen y semejanza. Queremos darte gracias, Señor, porque aunque fuimos un barro que nos echamos a perder, no nos desechaste, sino que por amor tú enviaste a tu Hijo, el cual entregó su vida por nosotros. Y hoy Él quiere que ese barro malogrado venga a sus manos, para poder darle esa forma de utilidad y de belleza. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes cada día a acercarnos a tu taller, para decirte, Señor, aquí estoy, moldéame conforme a tu propósito y a tu deseo. Y Padre, te ruego esto, y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor os bendiga grandemente. Bendiciones. Hola de nuevo. Como ya hemos anunciado anteriormente, en las primeras fases de la desescalada, el aforo que nos permiten es muy pequeño. Por esto y por precaución a nuevos contagios, por el momento no vamos a comenzar las reuniones presenciales. Estamos haciendo pruebas para comenzar cuanto antes para emitir los vídeos en directo. Además, nos estamos preparando para tomar todas las medidas de higiene en cuanto a desinfección del local, geles desinfectantes, separación, etc., para regresar a los cultos presenciales en cuanto sea posible. También quiero recordar el retiro que vamos a tener del 12 al 14 de junio. Tendremos a nuestros hermanos Juan y Marimar Varela y será a través de la plataforma Zoom. Te invito a que participes. Los cumpleaños de esta semana son Renato el 3 de junio, Adela Contreras el 4 de junio y Sara Cruz el 7 de junio. Os pido que sigamos orando por nuestra nación, por avivamiento, para que termine la pandemia, y también por un espíritu de paz en nuestra clase política. Vamos a orar también por la economía del país y especialmente por la economía de las familias afectadas, para que Dios provea. Y sin más, nos despedimos, deseándote que tengas un buen día y una muy buena semana. Que Dios te bendiga.